Amén, hermanitos. Vamos a hacer una oración para iniciar esta enseñanza. Ánimo, compañeros, la cabeza en son de reverencia, por favor. Dios Padre, Dios amado, esta mañana te quiero agradecer por todo lo que nos has brindado, Señor, porque nunca nos falta un plato de comida en la mesa, Señor, por todos los aprendizajes que nos vas a enseñar, Señor, por el compartimiento del hermano Beto que se toma una molestia de su tiempo para venir a traernos tu palabra, Señor. Por favor, haz que pues todas tus palabras que nos envías a través de él entren en nuestros corazones, Señor, para poder darnos fortaleza, Señor, para poder salir algún día y cambiar todas nuestras actitudes, Señor, que en mi caso personal es lo que me tiene aquí, Señor. Te pido también que todos los aprendizajes del día pues lleguen a nuestros corazones, Señor. También te quiero pedir que a nuestras familias pues las estés fortaleciendo, Señor. Esto te lo pido y merecidamente en el nombre de ti, amado Jesús. Amén. 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 Entonces, hermanitos, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer, hermanitos, porque la obediencia acarrea bendición. A ver, ahora sí, hermanito, tu duda era de con respecto a ver, otra vez. Es que tengo que en la tarde nos pusieron un documental. Ajá. De un testimonio que decía los 7 jóvenes que se fueron al infierno o algo así. Ajá. Estuve apuntando los capítulos y versículos para algo. Ok. Mira, hermanito, yo te voy a decir una cosa. Hoy en día ahí en las redes sociales hay muchos videos de personas que van al infierno, supuestamente. Eso es una mentira, hermano, del diablo. ¿Sí me explico? Conforme a la Biblia, brother, para que una persona ya sea pueda ir al infierno o al cielo, brother, ¿verdad? A la presencia, brother, de Abraham, conforme al Evangelio de Lucas, brother, la persona tiene que morir. Tú no puedes ir y regresar, hermano, ¿sí me explico? Porque Dios no te revela, nunca, brother, Dios te va a revelar algo de esa manera. Hay mucha gente que dice que estuvo muerta por un minuto y que vieron familiares y que vieron que una luz, que un túnel y puras mentiras, hermano. ¿Sí me explico? Yo no te puedo decir, brother, lo que ellos vieron, pero conforme a la Biblia no la palabra de Dios no te dice eso. La palabra de Dios, brother, escucha bien lo que te voy a decir. Cuando Lázaro murió, ¿sí te das cuenta que Lázaro sí estuvo muerto? Y es cuando Jesucristo compara la muerte con un sueño profundo y le dice: Lázaro no está muerto, simplemente duerme. Y cuando Lázaro resucita, hermano, en ningún momento él dio testimonio, brother, de que él había estado muerto o había ido, ¿sí me explico? Que había ido al infierno o cosas de ese tipo. De ser así, la Biblia lo mencionaría. Entonces dice la Escritura que cuando muere Lázaro, dice que inmediatamente, brother, unos ángeles lo llevaron hasta el seno de Abraham. ¿Sí? Hasta allá se lo llevaron. Y cuando murió el rico y lo estaban sepultando, dice que su alma, ¿sí?, de repente, brother, apareció en el infierno, en un lugar de tormento. Y Abraham le dijo, brother, que los muertos no pueden ir, brother, a donde están los vivos. Porque le decía: manda a Lázaro. El rico le decía a Abraham: manda a Lázaro, mándalo y dile que vaya con mis hermanos y les diga que pues se porten bien, ¿verdad? Para que cuando ellos mueran no vengan a este lugar de tormento, ¿verdad? Entonces le dice Abraham:
tus hermanos tienen la Biblia. Y si no creen en lo que está escrito en la Biblia, menos van a creer a un muerto. Entonces, nosotros, brother, tenemos que creer en lo que está escrito aquí. Y no creer, brother, en esas cosas, brother, que a final de cuentas te voy a decir algo, brother. Hasta cierto punto, pues lo que sí es real, brother, es que te habla de un infierno. Eso sí es verdad, brother, eso es real. Pero de que jóvenes que van al infierno y que ven lo que hay, o sea, eso es una mentira, hermanito. Y a final de cuentas, acuérdate que Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso era lo que estábamos viendo nosotros, hermanito, la manera en que Satanás, brother, te engaña para que tú no conozcas profundamente a Cristo. Y estábamos viendo, ¿verdad?, que una de las maneras o una de las cosas que él utiliza es la ley, brother. La misma ley, ya lo vimos. Pero la otra son los dones, brother. Los dones que Dios te da, brother, a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a estudiar un poquito hoy en esta mañana. Los dones, brother. Y tú te puedes preguntar, ¿cómo los dones? Si los dones son para que tú los utilices para bien, para eso Dios te los da, sí, hermano. Pero también los dones, brother, los utiliza Satanás para que tú no conozcas a Cristo, brother, profundamente, ¿verdad? ¿Qué nos querías decir, hermanito? Pues conforme a eso, ¿verdad? Porque pues decía que el infierno era real, pero al final de cuentas, pues pura mercadotecnia, ¿no, hermanito? Porque te decía, el Señor nos decía y daba un versículo bíblico y te desglosaban ese versículo, nada más, ¿verdad? Pero conforme pues así como a lo malo, ¿verdad?, que te puede suceder, unos versículos así malos, pero pues o sea, pues algo malo, ¿no, hermano? Porque al final de cuentas pues hay cosas buenas para ver el día de hoy, porque pues uno le domina la importancia, porque no me edifica, pues, hermano. Mira, hermano, ese tipo de testimonios lo único que hacen es que... Decía que salía John Lennon y que no sé. Sí, que John Lennon y que Michael Jackson o sea, son puras mentiras, hermano. Lo único que hacen, brother, es que tú tengas miedo. ¿Sí me explico? O sea, a lo mejor hasta cierto punto, pues, quizás a lo mejor hay personas que escuchan un testimonio de esos y dicen, yo no me quiero ir al infierno. Pero no es bíblico, hermano, y nosotros no tenemos que creerlo. Cuando alguien venga, hermano, fíjate lo que te voy a decir. ¿Sí sabes lo que significa la palabra profetizar? La palabra profetizar, brother, significa hablar de parte de Dios. No es que te adivinen, brother, o te digan, o que te digan, tú vas a ser exitoso, vas a tener un gran ministerio. No, hermano, eso no es profetizar. Profetizar es hablar de parte de Dios, hermano. Cuando tú estás dando un mensaje bíblico, hermano, ¿sí me explico? Eso es profetizar. Entonces, cuando alguien venga y te diga, es que yo tuve un sueño donde Dios ¿sí me explico? Mira, hermano, o yo tuve una revelación. Yo tuve una revelación, hermano. La Escritura, brother, lo ha revelado todo. Ya no hay nada más que revelar, brother. Todo lo que Dios tenía que revelarle al hombre se encuentra en la Biblia. ¿Sí me explico? Ahí está todo, brother. La Biblia, brother, es un libro que se compone, bueno, son 66 libros, ¿verdad? Pero en sí, todo lo que está escrito en las Escrituras, brother, ya está sellado. ¿Sí me explico? Entonces, ya no puede haber más revelación, brother, porque Dios lo reveló todo a través de estas Escrituras. Es decir, que cuando alguien venga y te diga, es que Dios me reveló, Dios ya no revela, brother. ¿Sí? Dios ya no va a dar nuevas revelaciones.
¿Por qué? Porque ya todo lo dejó escrito en la Biblia. Amén. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de detalles, ¿verdad? Porque Satanás, brother, dice que se disfraza como ángel de luz. También dice en Apocalipsis, brother, que cuando vengan muchos falsos profetas, en Mateo, dice que aún muchos cristianos, brother, van a ser engañados. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, por eso es importante, brother, que tú tengas conocimiento, que tú conozcas, hermano, las escrituras. ¿Para qué? Para que cuando vengan falsos profetas, brother, o pasen ese tipo de detalles, que tú veas esos testimonios, no caigas en el engaño. Amén. Entonces vemos que la ley y los dones son dos cosas que Satanás utiliza para que tú no conozcas a profundidad, brother, a Cristo. Amén. Vamos a ver los dones espirituales. Vamos a Primera de Corintios capítulo 12. Por ahí en el capítulo 12 nos habla de los dones. No, es Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otra fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Entonces vemos que cuando tú recibes el Espíritu Santo, hermano, vamos a hablar una cosa, dice Hechos 2:38, arrepentíos y convertíos en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando tú recibes el Espíritu Santo, brother, tú recibes el fruto, que es el amor, que es el gozo, que es la fe, la bondad, la mansedumbre, la benignidad, la templanza. Amén. Pero otra cosa son los dones, brother, espirituales. Una cosa es el fruto y otra cosa son los dones. Y otra cosa son los talentos, hermano. ¿Sí? O sea, es fruto del Espíritu, los dones y los talentos, brother. ¿Cuál podría ser un talento? No. Bueno, no, sí, un talento. Y muchos dicen que el tocar la guitarra es un don, brother. No, el don, conforme a la Escritura, el don es el profetizar, el sanar, el hablar en lenguas, el tener el discernimiento de espíritus. ¿Sí me explico? Entonces, un talento pues sería ser futbolista, dominar el balón, ese es un talento, hermanito. ¿Sí me explico? Mande. Sí, al final sí, Dios te lo da. El fruto del Espíritu, los dones espirituales y los talentos. Entonces debemos de
de no confundirnos, hermanitos, ¿sí? ¿Sale o no sale? ¿Amén o no amén? Entonces, dice la Escritura, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Entonces, todos los dones, brother, fueron dados en el Nuevo Testamento. Los dones, los talentos, no. El hombre nace con talentos. Y conforme va creciendo, brother, los va desarrollando. Pero los dones, brother, fueron dados hasta el Nuevo Testamento. ¿En qué momento, brother? ¿En qué momento se te son dados los dones? Cuando recibes el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, todos los dones del Nuevo Testamento son instrumentos que Dios utiliza, hermano, para que tú llegues al conocimiento de Cristo. ¿Sí me explico? Ejemplo, tú puedes ser una persona, brother, que aún no conoces a Cristo. Yo te voy a dar un poco de testimonio. Cuando a mí se me empezaba a predicar el Evangelio, ¿verdad? Ya hace unos años atrás, brother, ¿sí? Cuando a mí se me empezaba a predicar el Evangelio, yo recuerdo que el hermano en Cristo, brother, que a mí me empezó a hablar de Jesucristo, de repente me invitaba y vente, vamos a orar por personas, vamos a orar por un enfermo y cosas así. Entonces yo creía en Jesucristo, yo creía que Él era el Hijo de Dios y que Él era el Salvador, y yo ya lo había aceptado y todo, pero yo nunca había visto cuando oraban por las personas. Yo nunca había sido partícipe, brother, de una liberación y de ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, cuando a mí me invitan, yo empiezo a ver cómo los enfermos sanaban. Empiezo a escuchar testimonios de otros hermanos que estaban enfermos y a través del don de sanidad, brother, a través de la oración, ellos sanaban. Empiezo a ver cómo personas son liberadas, brother, y de esa manera yo empiezo a adquirir más fe y empiezo a involucrarme más, brother, en las cosas de Dios. Entonces, hasta cierto punto, brother, Dios utiliza los dones para llevar al hombre al conocimiento de Cristo. Porque el hombre, brother, si tú te das cuenta, el hombre muchas de las veces, para poder creer, brother, tiene que ver un milagro. ¿Sí o no? Simplemente vemos a Simón, ¿se llamaba? ¿O quién fue? Tomás, que él quería ver un milagro, brother. Cuando resucitó Jesús y se les presentó a los discípulos, él quería ver un milagro, ¿verdad? Para estar seguro, brother, que en verdad era Jesucristo. Y le dijo, déjame poner tu dedo. Y en la llaga ahí donde le traspasaron. Entonces, Dios, brother, utiliza los dones para que las personas vengan a la fe y al conocimiento de Cristo. O sea, también los utiliza, brother, para sanar, brother. Pero supongamos que una persona que no ha recibido a Jesucristo, que, ¿sí me explico?, que cree en los santos y en ese tipo de cosas, hermano, y de repente, brother, esa persona es partícipe de una sanidad. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que va a suceder? Que ese milagro, brother, va a hacer impacto en la vida de esa persona, y ese impacto, brother,
es lo que hace que la persona crea en Jesucristo. Entonces, hasta cierto punto, brother, Dios utiliza los dones también como un medio para que el hombre se acerque más a Cristo o lo conozca más. ¿Sí me explico? Pero Satanás, hermanito, Satanás ha hecho uso de los dones de algo bueno que Dios, brother, utiliza, ¿verdad? Satanás ha hecho uso, brother, un uso malo de ello. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el hombre no conozca, brother, a profundidad a Cristo. Si tú te das cuenta dentro de la religión, brother, que predomina, ¿sí? La religión predominante, brother, ¿verdad? Dice en la religión, brother, si tú te das cuenta, la gente cree en muchos santos. Hay muchas personas, brother, que son cristianos. Los católicos, brother, ellos son cristianos porque ellos conocen a Jesucristo y ellos también creen en Jesucristo, ¿sí? Pero también creen en los santos, creen en las vírgenes, brother, y ellos piden milagros, brother, a los santos y a las vírgenes en lugar de a Cristo. Amén. Entonces, es ahí, brother, donde la Escritura dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y es ahí, brother, donde Satanás utiliza los dones, brother, que Dios da para confundir, brother, al cristiano y que éste no llegue a un conocimiento profundo, brother, de Cristo. Porque los santos, mira, brother, Satanás también hace milagros. Hay mucha gente que le pide a los santos, que a sabe cuántos santos que existen, hermanos, y ya ha habido gente que sí sana. Pero muchos no saben, hermanito, que detrás de cada imagen, detrás de cada santo, detrás de la ¿cómo se dice? De la Virgen, de la imagen de la Virgen, o sea, atrás de cada imagen, brother, existe, o más bien hay un demonio. Entonces, es ahí, brother, donde Satanás entra en acción, utilizando, brother, los dones que Dios dio. ¿Sí me explico? Entonces, a través de los siglos, brother, muchos dones han sido usados por el enemigo para estorbar a las personas. ¿De qué manera? Ellos no pueden tener un progreso, brother, ¿sí? Y ellos, y a través, brother, de los dones que Satanás utiliza, brother, las personas no pueden conocer a Cristo profundamente. Entonces, los dones que Dios usa para traer a las personas al conocimiento de Cristo, Satanás las utiliza, brother, para alejar a las personas de Cristo, para que ellas no la conozcan en profundidad, ¿sí? Entonces, los dones, brother, muchas de las veces, los dones no son malos, hermanos, son buenos porque Dios te los da. Pero muchas de las veces, brother, son un estorbo o se convierten en un estorbo para el cristiano, brother, para que el cristiano conozca más a profundidad a Cristo, brother. Y tú te puedes dar cuenta que hoy en día, brother, dentro del cristiano, o en el cristianismo, brother, a muchos cristianos les interesa más, ¿sí me explico?, tener los dones, brother. A muchos cristianos es más importante, brother, tener los dones que tener a Cristo, brother. ¿Sí estamos entendiendo? Para muchos cristianos, brother, es más importante, brother, los dones que Cristo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué se escribió la primera carta a los Corintios, hermanito? ¿Sí han leído la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios? Porque desde aquellos tiempos, brother, ya existía este gran problema.
que a los cristianos les era más importante, brother, los dones que el mismo Cristo. Y Pablo tiene que hacer un escrito, brother, donde a través del escrito exhorta a los corintios y les dice, brother, que no, porque ellos se juntaban, cuando ellos se juntaban en la sinagoga, brother, sus reuniones no eran para hablar de Cristo, sus reuniones eran para ejercitar los dones. ¿Sí te das cuenta? Mira, vamos a 1 de Corintios, hermano. Mande. Vamos al capítulo 14. Ahorita te doy la cita bíblica. Es el versículo 19, pero espérate, mira. Fíjate bien, hermanito. La razón por la cual se escribió la primera carta de los Corintios, hermano, yo te mencionaba que fue porque los dones estaban atando a los cristianos. ¿De qué manera los estaban atando? ¿Sí? A todos los creyentes corintios, brother, los estaban atando. Y ellos no estaban avanzando para conocer a Cristo de una manera más profunda. Los dones estaban siendo, brother, un impedimento para que ellos avanzaran o tuvieran un crecimiento, brother, en Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué se quedaban estancados? ¿Sí? Cada vez que los corintios se congregaban, hermanito, lo único que hacían era ejercitar los dones. Para eso se reunían, para ejercitar los dones. ¿Sí? ¿Para qué se reunían? Para hablar en lenguas. Cuando no todos, brother, los corintios hablaban en lenguas. Entonces había muchos que ni siquiera entendían lo que se estaba hablando. Y era tanto el problema, brother, que se estaba dando a cabo, que Pablo, brother, tiene que hacer una carta a los corintios y los exhorta. Y les dice en 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 19, dice, fíjate lo que les dijo Pablo, brother. Los corintios se congregaban para hablar en lenguas, no para hablar de Cristo. Y Pablo les dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. En otras palabras, brother, los exhorta a que no hablen más en lenguas, que es mejor, brother, que tú digas 5 palabras que toda la congregación, brother, pueda entender, a que digas 10,000 palabras en otro idioma y nadie te va a entender, brother, de lo que estás hablando. Y les decía, yo les aconsejo que cuando hablen en lenguas tengan un intérprete para que todo el cuerpo de Cristo pueda ser edificado. Amén. Entonces, ese era un problema ya grave, brother, dentro de la iglesia. Y ese problema, brother, estaba atando a los cristianos y no les permitía que ellos tuvieran un avance, brother, un crecimiento. ¿Por qué? Porque ellos no podían conocer más en la intimidad, brother, a Cristo. ¿Sí me explico? Y lo mismo sucede hoy en día, brother. Porque hoy en día para muchos cristianos es más importante andar haciendo liberación y hablando en lenguas, que a final de cuentas ni siquiera ellos mismos saben lo que están hablando, que conocer a Cristo profundamente, brother, que experimentar al Cristo subjetivo. Porque Cristo, brother, tiene 2 aspectos. Vamos a hablar más adelante, brother, a ver si no sé qué día, pero Cristo tiene 2 aspectos, el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. Ahorita te digo
La salvación, brother, tiene dos aspectos, el objetivo y el subjetivo. La misma escritura, brother, tiene dos aspectos, el objetivo y el subjetivo. Entonces, este problema, brother, la misma ley, brother, que Satanás utilizaba, brother, y los mismos dones que Satanás utiliza más bien para que el ser humano no conozca a profundidad a Cristo, brother, sí, ha sido un impedimento para el cristiano. Y por eso muchos cristianos, brother, no conocen a Cristo subjetivamente, lo conocen objetivamente. ¿Sí? Entonces, las palabras de Pablo fueron palabras claras de Dios mismo, hermano, donde los exhorta. No podemos hacer caso omiso, brother, a lo que la Biblia nos dice. Dice la Escritura, brother, que es mejor que se hablen 5 palabras que sean entendidas a que 10,000, brother, que nadie puede entender. Amén. Entonces quedamos que la primera carta a los Corintios se escribió para... La primera carta a los Corintios fue escrita porque los dones estaban atando a los cristianos, hermanito. Se estaba viendo mucho esa problemática dentro de las congregaciones, brother, en los Corintios. Entonces, Pablo, si tú te das cuenta, brother, la intención de Pablo era parar, brother, el problema. Y en otras palabras, brother, Pablo les dice, es preferible que no hablen en lenguas. No se los dijo con esas palabras, pero es preferible que hablen en lenguas. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener un avance y puedan conocer a Cristo. Es decir, que ellos ya se congregaban para ejercitar los dones nada más, hermanito. Ese era el motivo por el cual se reunían, para ejercitar los dones. ¿Sí? ¿En dónde? A ver, dale lectura. Dice, piensan pues que hablar en lengua es una señal para quienes no creen, pero no para los creyentes. En cambio, la profecía es para los creyentes, no para los que no creen. ¿En dónde es? Ahí mismo en el 14 de Dios. Gálatas. Perdón, Primera de Corintios. Capítulo 14. Versículo 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Sí? Sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirían que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos esos convencidos, por todos es juzgado. Entonces, tú te das cuenta, hermano, que esto, lejos de beneficiar, brother, a un inconverso, brother, lo perjudica. Porque ¿qué es lo primero que va a decir? Este cuate ya está loco. ¿Sí? Entonces se estaba convirtiendo en un problema, brother. Y Pablo tiene que entrar en acción y tiene que exhortar, brother, a los corintios. En otras palabras, no hablen en lenguas. Entonces, ¿te das cuenta, brother, que Satanás utilizaba eso para que el cristiano no conociera a profundidad a Cristo? Cuando el propósito de Dios, brother, es que tú le conozcas. Cuando Dios se te revela, brother, o cuando Dios te revela a Cristo, brother, en tu vida, es para que tú le conozcas. Es para que tú lo experimentes. Es para que tú lo expreses.
¿sí? Para que tú comas de él, brother. Entonces, no creas que los dones son muy importantes, hermanito. Muchas de las veces los cristianos, brother, se frustran porque oran por las personas y no sanan, no hay milagros. Y se frustran. Acuérdate que dice la Escritura, brother, no es de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Entonces, muchos cristianos viven frustrados. ¿Por qué? Porque no pueden hablar en lenguas. Y le piden a Dios, brother, Señor, dame dones. Dios te da los dones, pero los dones se van a utilizar, brother, cuando Dios quiera. El día, brother, que Dios quiera que a través de que tú ores, brother, por una persona enferma, y si Dios quiere sanar a esa persona, brother, ese día, brother, el don que Dios te dio se va a ejercer, brother, en la persona. El poder de Dios. No va a ser cuando tú quieras, hermanito. O no va a ser cuando el cristiano quiera. Entonces, para el cristiano hoy en día, brother, es más importante eso, brother, que de verdad experimentar al Cristo todo inclusivo. Experimentar al Cristo de una manera subjetiva, brother. Sí entendemos, hermanito. Un ejemplo de eso, bro, es la vida de Job. Fíjate cuántas personas llegaron a su lecho de dolor, de enfermedad, queriéndole sanar, ¿verdad? Querían lo mejor para él, que sanara, que se levantara de ese lecho. Y todos sacaban conclusiones, ¿verdad? Oye, ¿por qué estás así? Bueno, vamos a orar por ti. Pero luego, al último, vimos, ¿verdad? Que Job, el corazón de Job no estaba bien delante de Jehová. Por eso estaba tirado en cama, hasta que mandó, Jehová dijo, perdona a aquellos que te ofenden, y perdona, y ya fue que él sacó su perdón, fue que le vino la salud. O sea, yo no puedo venir con Jaime si tiene una enfermedad y orar por él, pero si él está enojado con su hermano, esa enfermedad no se le va a ir. Amén. Sí, y mira, hermanito, tristemente, hoy en día hay denominaciones que te enseñan, brother. O sea, ellos te predican más los dones, brother. Y tú en ese tipo de movimientos ves más la práctica de los dones, brother, que a mismo Cristo. ¿Sí me explico? Mira, aquí el punto es, brother, Dios sí te da dones. Y los dones tú los puedes ejercer, brother. ¿Sí me explico? Pero eso no tiene que ser la prioridad, brother. Como cristiano, tu prioridad no tiene que ser andar sanando enfermos. Tenemos que, como cristianos, tenemos que entender, hermano, si tú tienes la intención de orar por alguien, hazlo. Pero no significa que cada vez que tú ores por un enfermo, el enfermo va a sanar, hermano. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque la prioridad de Cristo, brother, es que tú lo experimentes. La prioridad de Cristo, brother, es que tú te nutras de Él, que tú lo vivas, brother, que tú seas la expresión de Dios a través de Cristo. Cuando Cristo viene a tu vida como Espíritu Santo. Entonces, tu prioridad, brother, o tu objetivo no tiene que ser los dones, hermanito. ¿Por qué? Porque eso te va a apartar, brother, hasta cierto punto, brother, de un conocimiento. ¿Por qué? Porque tú vas a estar enfocado en los dones. Entonces, tenemos que entender, brother, que si nosotros recibimos a Cristo y lo experimentamos por medio de la cruz, es decir, brother, cuando nosotros experimentamos a Cristo de una manera subjetivamente, hermanito, ¿sí? El Espíritu Santo que mora en nosotros, es decir, Cristo, nos va a restringir en cuanto al ejercicio de los dones, hermano. ¿Sí? El cristiano tiene que ser restringido
en cuanto al ejercitar los dones. Y fue lo mismo que hizo Pablo, brother, cuando escribe la carta a los Corintios. Él restringió a los corintios, brother, a que dejaran de ejercitar los dones. ¿De qué manera los restringió? Cuando les dijo, es más importante que hablen 5 palabras entendidas a 10,000 que nadie entienda. ¿Por qué los restringió, hermano? ¿Por qué no se entendían? Porque Pablo, brother, estaba experimentando a Cristo por medio de la cruz, brother, de una manera subjetivamente, no objetiva. Cuando tú experimentas a Cristo objetivamente, brother, tu enfoque va a ser más en los dones. Tu enfoque va a ser más en andar sanando, en andar liberando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Exacto. En cambio, cuando tú experimentas a Cristo a través de la cruz, brother, es decir, de una manera subjetiva, brother, a ti te va a interesar más llenarte, brother, de Cristo. Conocerlo, brother, a profundidad. Ir a este estudio, brother, del Cristo objetivo y del Cristo subjetivo está bien interesante, hermano. Está bien interesante. Entonces, hermano, hoy en día, brother, infinidad de cristianos, brother, viven a un Cristo objetivo solamente y se están perdiendo. Imagínate ¿qué sería lo más bueno de un buen platillo? A ver, un buen platillo, hermanito. ¿Qué sería lo más bueno de unas enchiladas verdes? ¿El qué? El queso, el pollo, la tortilla. Imagínate que tú le quites lo más sabroso, brother, a las enchiladas verdes. ¿Sí? Entonces, cuando tú experimentas a Cristo objetivo, brother, te estás perdiendo de lo delicioso de Cristo, brother. De lo más nutritivo. Por eso tenemos que experimentarlo de una manera subjetiva, hermanito. ¿Sí? Entonces, igual como si te da un talento, tienes que... Bueno, pues porque a todos nos da un talento, pero cuando ya sé cuál es mi talento y lo uso para mi beneficio, ¿es malo? O si lo busco y si le agradezco al Señor porque estás diciendo de un don, ¿verdad? Pero un talento, pues, o sea, si yo sé que Dios me lo está dando y busco el por qué me lo está dando para un propósito bueno, es algo bien, ¿no? Mira, hermanito, un talento te voy a decir para qué te lo da Dios. Pues para que tú trabajes, hermano, y te desempeñes en esta vida. Un talento puede ser, brother, que tú tengas el talento de reparar autos. Y ese talento, brother, tú lo vas a utilizar para tu beneficio y para el beneficio de otro. ¿Por qué? Porque si alguien llega y te dice, ¿sabe qué? Choqué mi carro, necesito que le dé una hojalateada. Tú vas a utilizar ese talento que Dios te dio, brother. ¿Sí me explico? Para reparar ese carro, para pintarlo, para detallarlo, para que quede como si no le hubiera pasado nada. Y tú vas a ser beneficiado porque es tu trabajo. Pero también la otra persona es beneficiada, hermano, porque tú le estás reparando algo, brother. ¿Sí me explico? Entonces, el talento, brother, es tanto para tu beneficio como para el beneficio de otro. ¿Sí? Ese es un talento, brother. ¿Tú crees que un talento sea que estés en la alabanza, brother? En el grupo de alabanza. ¿O esto es un don? ¿O qué es, brother? Que estés en el grupo de alabanza, brother, tocando la ¿cómo se dice? La batería. Ese es un talento, hermano. Eso no es un don. La Biblia habla de dones, brother, y dice que es el don de profetizar, el don de hablar en lenguas, el don de enseñar, brother, la escritura, el don de liberar, brother,
el don de traducir las lenguas, el don de discernir espíritus. En ningún momento te dice el don de tocar la batería. Ese ya es un talento. Es que lo que estaba diciendo la otra vez, de que si hay alguna persona, algún hermano que hable lenguas, hay un traductor que dice aquí, igual la primera de Corintios 14:27, dice: si alguno habla en lenguas, limítese esto a 2 o 3 a lo más y por turno, porque y que alguien traduzca, pero si no hay traductor que guarde silencio en la congregación y hable consigo mismo y con Dios. ¿Te das cuenta, hermano? O sea, hasta dónde Pablo limita. Dice 1 Corintios 14:27, si alguno en lenguas extraña, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Hermano, si te das cuenta, brother, para Pablo no era importante que hablaran en lenguas. Porque de ser así, brother, si fuera importante, brother, de ser así, Pablo no exhortaría a los corintios. Es más importante, brother, que hables de Cristo, no que hables en lenguas. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, tenemos que experimentar a Cristo, brother, en la cruz, de una manera subjetiva como cristianos, ¿sí? De lo contrario, brother, pues vas a ser como muchos cristianos que hoy en día, brother, viven engañados por Satanás. Sí conocen de las escrituras, sí se congregan, sí se meten con Dios, sí están en un ministerio, etcétera, 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 pero a final de cuentas viven engañados, brother. La misma escritura dice que muchos cristianos serán engañados, aún los que conocen. ¿Y por qué? ¿Por qué crees? Porque viven a Cristo de una manera objetiva. Amén. Entonces, sí. Si tú te das cuenta, brother, muchos cristianos hoy en día no están siendo engañados por el pecado. Ellos están siendo engañados por cosas buenas, brother, que Dios mismo dio a conocer. Dios le dio la ley a Moisés, ¿sí? Para que el pueblo de Israel pudiera ser introducido, brother, y para que las personas o los gentiles pudieran ser introducidos a la gracia, a Cristo, brother. Cristo es la gracia, pero Satanás, brother, utiliza la ley para engañar al cristiano. Dios te da los dones a través del Espíritu, pero Satanás utiliza los dones para engañar al cristiano. Amén. Entonces, muchos cristianos viven siendo engañados, brother, por Satanás. Y si te das cuenta, no son engañados por cosas malas. Son engañados por cosas buenas, brother, que Dios mismo ha dado. Y tú dices, ay, ¿cómo ahí qué? Sí. Entonces, es de tener cuidado, hermanito. Sí, tenemos que tener cuidado. Hoy en día, brother, se ve mucho que mixturizan mucho las cosas del Antiguo Testamento con las cosas del Nuevo Testamento. Las mezclan, las mixturizan, ¿sí? Mixturizan, brother, el alma con las cosas, o sea, lo almático, el alma, con el espíritu, y lo carnal con lo espiritual. Lo mixturizan, hermanito, ¿sí? Entonces, eso no es bueno.
Eso no es bueno, ¿sí o no? Como cristianos, hermanito, tenemos que saber en dónde nos encontramos. ¿En qué punto, brother, nos encontramos? Analizarnos, hermanito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues permanecer firmes, brother, en la fe, ¿sí? Tenemos que creer, brother, en la palabra de Dios. Tenemos que experimentar a Cristo subjetivamente, brother. Tenemos que experimentar la salvación subjetivamente. Y tenemos que conocer las Escrituras subjetivamente, no objetivamente, hermanito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido a lo largo de las generaciones? De generaciones pasadas hasta hoy en día, brother. Pues que el enemigo ha venido obrando continuamente de una manera muy sutil. Satanás es sutil, hermanito, ¿sí? ¿Cómo dice la Escritura? El diablo mentiroso. Si tú te das cuenta, desde Génesis fue sutil, brother. ¿En qué manera? Fíjate cuánta fue su sutileza, que supo envolver a Eva bien. La envolvió y hizo, brother, que cayera en la desobediencia. Entonces, ¿tú crees que no hace que los cristianos, brother, sean engañados? A través de... Si tú te das cuenta, brother, Satanás engañó al hombre en el Edén a través de algo bueno que Dios había hecho. Porque dice la Escritura que Dios creó todo tipo de árbol, brother. O sea, eso fue algo bueno que Dios hizo. ¿Tú crees que el árbol del conocimiento del bien y del mal fue algo malo que Dios hizo? No, porque Dios no puede hacer cosas malas. Todo lo hace bueno y perfecto. Entonces, engaña al hombre, brother, con algo bueno que él mismo había hecho. Satanás engañó al hombre con algo bueno que Dios hizo. Le dijo, le sacó el Salmo 91 en el desierto, le sacó números, o sea, no solo de pan, y del nombre, mira, pues a sus ángeles ahí dice. Sí. Exacto. Con misma escritura, brother. Con cosas buenas, ¿sí te das cuenta? Entonces, tienes que estar bien, bien firme, brother, en tu, ¿cómo se dice? En tu relación, brother, con Dios. Por eso es importante, brother, es bien importante conocer a Cristo de una manera subjetiva y experimentarlo de esa manera. Una manera objetiva, brother, te voy a decir, te voy a explicar un poquito lo objetivo y lo subjetivo. Lo objetivo, brother, ¿sí? Si tú lees 2, 3 pasajes bíblicos que están en la Biblia, objetivamente Cristo está sentado en el ¿cómo se dice? En el trono, brother. Está a la diestra de Dios, objetivamente. Pero subjetivamente, brother, también la Escritura dice, brother, que Cristo está dentro de nosotros y que Él ha venido como Espíritu Santo, brother, para introducirse en nosotros. ¿Sí? Entonces, ahí es la gran diferencia, hermanito. Esa es la gran diferencia. Y si yo como cristiano quiero tener un crecimiento, quiero empezar a crecer, brother, yo necesito experimentar a Cristo de una manera subjetiva y conocerlo más que nada, brother, de una manera subjetiva. Y eso es lo que le ha faltado al cristiano, brother. Por eso hoy en día las iglesias, las congregaciones están estancadas, hermanito. Si tú te fijas, los cristianos, brother, están estancados y no ha habido un crecimiento. Se han conformado, brother, solamente con conocer, con escuchar y escuchar y escuchar y escuchar y hasta ahí. Entonces no debe de ser así.
¿Para qué viene Cristo a tu vida, brother? Para que tú lo vivas, para que tú lo experimentes, para que tú te goces, brother, para que lo goces, para que lo disfrutes. Él tiene que ser nuestro disfrute, hermanito. ¿Sí? Es como cuando a una persona, brother, le dan mucho dinero y no disfruta de ese dinero, brother, sino va y lo guarda. O sea, el dinero es para que tú lo disfrutes, pero de una manera bien, brother. No para que lo andes malgastando en droga, en mujeres, en etcétera. ¿Sí? Una manera de disfrutar tu dinero, brother, si eres una persona multimillonaria, pues una manera de disfrutar tu dinero es ayudando, brother, a los necesitados. ¿Sí me explico? ¿Cómo ves? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, te decía, brother, que a lo largo de las generaciones Satanás ha venido obrando de una manera sutil. Satanás es sutil, brother. Por eso la Biblia dice, se disfraza como ángel de luz, porque él es sutil. Si tú te das cuenta, brother, Satanás utiliza la misma escritura, brother, para engañar a los cristianos, para engañar al mundo entero, hermanito, a través de la misma escritura, brother. Tú puedes estar dentro de una religión, escuchando palabra de Dios, pero siendo engañado. Y estás oyendo algo bueno, hermanito, pero a final de cuentas estás siendo engañado. Y esa es de la manera en que Satanás, brother, engaña al mundo. Y a través de otras cosas, ¿verdad? Pero las más, estamos hablando de cosas buenas que Dios ha creado, brother, ¿sí? Que Satanás utiliza para engañar al hombre, cosas buenas. No estamos hablando de pecado, porque también te engaña con el pecado. Una manera de engañarte, ¿cuál sería? Con algo bueno. Puede ser, ¿verdad? Como le pasó al amigo de un amigo. Sí, el amigo de un amigo, brother, fue engañado creyendo que Dios le había puesto una mujer buena, y eso hizo que él se apartara, brother, de Dios. Entonces, pues no, hermanito, no puede ser así. Entonces es importante que como cristianos, en lo único que tenemos que confiar es en Cristo. Tú no tienes que confiar en tus dones, sino en Cristo, hermanito, ¿sí? Y tenemos que entender que Él es el eje de todo el universo, brother. Él es el cimiento, brother, de todas las cosas. No debemos de confiar absolutamente en otra cosa que no sea en Jesucristo, hermanito. Y pues más que nada, hermano, conocerlo, brother, de una manera subjetiva. Eso es lo más importante. Porque muchos conocen a Cristo objetivamente, pero no lo estás conociendo ni experimentando subjetivamente. Y eso es lo delicioso, brother. Eso es lo bueno, lo agradable. Esa es la bendición, brother. Por eso Dios se convirtió en el Espíritu Santo, para que le experimentaras. ¿Cómo ves, hermanito? Es importante porque como cristianos, brother, fíjate, decimos conocer, brother, ¿verdad? Cuando realmente nos falta mucho, hermano, ¿sí? Nos falta mucho. Muchos cristianos ni siquiera han experimentado a ese Cristo subjetivo, para que pues
tengamos en cuenta, hermanito, ¿sí? Tengamos en cuenta y empiecemos a introducirnos, brother, en la vida, ¿verdad? Y experimentar a ese Cristo todo inclusivo. Pablo hablaba de un Cristo todo inclusivo, hermanito. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo hablaba de un Cristo todo inclusivo. Entonces, ¿sí ves que sí es importante? ¿Qué es el Cristo todo inclusivo? Ya para terminar. El Cristo todo inclusivo, brother, es cuando tú experimentas a Cristo de una manera subjetiva. ¿Es cuando te adentras más a Cristo? Sí. Si tú te das cuenta, Cristo fue una persona, Jesús. Entonces, cuando tú experimentas al Cristo subjetivamente, brother, lo estás experimentando de una manera más, ¿cómo se dice? Más íntima, hermano. ¿Sí? Experimentarlo objetivamente es nomás ahí así por encimita. Exactamente, por encimita. Y subjetivo es cuando ya te ¿cómo se dice? Te relacionas ya más con él, brother, ya más íntimamente. ¿Sí? Amén, hermanitos. Vamos a hacer una oración para dar gracias a Dios por esta palabra, hermanitos, que el Señor compartió hoy en esta mañana, y agradecer, brother, porque habla nuestras vidas, brother. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanitos. ¿Quién quiere hacer la oración? Amén, hermanito. Amén.